En las primeras horas del 17 de marzo de 2027, cuando la Ciudad de México dormía bajo un manto de silencio interrumpido apenas por el rumor lejano de los últimos camiones de carga atravesando el circuito interior, algo extraordinario estaba por ocurrir en las esferas más altas del poder mexicano. Para comprender la magnitud de lo que aconteció esa madrugada, debemos retroceder en el tiempo y examinar el complejo entramado político que había venido gestándose desde los primeros días de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, quien había asumido la presidencia de México el 1 de octubre de 2024, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en los 200 años de historia republicana del país. El México que heredó Sheinbaum era una nación en profunda transformación, marcada por las políticas de su predecesor y por tensiones que se habían acumulado durante décadas. La seguridad pública seguía siendo el talón de Aquiles del Estado mexicano, con organizaciones criminales que habían evolucionado de simples carteles del narcotráfico a sofisticadas estructuras paraestales que controlaban territorios enteros, infiltraban instituciones y manejaban presupuestos que rivalizaban con los de algunas naciones pequeñas. En este contexto, la figura de Omar García Harfuch, quien había sido nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, emergía como una de las más controvertidas y fascinantes de la nueva administración. Harfuch era un hombre forjado en el fuego de las batallas más cruentas contra el crimen organizado, un funcionario que había sobrevivido a un atentado brutal en junio de 2020, cuando 28 sicarios armados con fusiles de alto poder intentaron asesinarlo en plena avenida Paseo de la Reforma, dejándolo gravemente herido, pero inquebrantable en su determinación. La relación entre Sheinbaum y Harfuch era objeto de intenso escrutinio por parte de observadores políticos, periodistas de investigación y analistas de seguridad nacional. Ambos provenían de mundos aparentemente incompatibles. Ella, una científica con doctorado en ingeniería energética, formada en los círculos académicos más progresistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con una carrera política construida sobre bases técnicas y administrativas. Él, un policía de carrera, hijo y nieto de militares, cuya formación estaba marcada por la disciplina castrense y una visión táctica de la realidad que a menudo chocaba con los idealismos del sector civil del gobierno. Sin embargo, esta aparente incompatibilidad escondía una complementariedad estratégica que pocos comprendían en su totalidad. Sheinbaum había llegado a confiar en Harfuch de una manera que trascendía la mera relación institucional entre una presidenta y su secretario de Seguridad. Era una confianza ganada a pulso, construida sobre resultados concretos durante los meses en que él había servido como secretario de Seguridad de la Ciudad de México bajo el mandato de ella como jefa de gobierno capitalina. Para marzo de 2027, el gobierno de Sheinbaum había cumplido 2 años y medio en el poder, un periodo que los historiadores recordarían como de consolidación institucional, pero también de creciente tensión en las sombras del aparato estatal. La presidenta había mantenido una agenda pública enfocada en la continuidad de grandes proyectos de infraestructura, en la transición energética y en programas sociales, pero quienes conocían los entresijos del poder sabían que, en paralelo, se libraba una guerra silenciosa en múltiples frentes. Había resistencias dentro de la propia burocracia federal. Sectores del empresariado que veían con recelo ciertas políticas económicas. Y sobre todo, existía una red subterránea de intereses que había comenzado a moverse de manera cada vez más coordinada y peligrosa. Los servicios de inteligencia mexicanos, históricamente fragmentados y plagados de lealtades divididas, habían detectado señales inquietantes desde finales de 2026. Movimientos financieros inusuales, reuniones clandestinas entre figuras que no deberían estar en contacto, filtraciones estratégicas de información clasificada y, lo más preocupante, indicios de que elementos corruptos dentro de las propias instituciones de seguridad estaban coordinándose con actores externos para desestabilizar al gobierno. Este clima de paranoia institucional no era nuevo en la historia mexicana.
El país había vivido momentos similares en décadas pasadas. El asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 había revelado las profundidades del crimen político. La guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 había expuesto la fragilidad del Estado. Y más recientemente, los casos de espionaje gubernamental contra periodistas y activistas durante administraciones anteriores habían demostrado que la línea entre seguridad nacional y autoritarismo podía difuminarse peligrosamente. Sheinbaum era consciente de estos precedentes históricos y había tomado medidas para evitar repetir los errores del pasado, pero también sabía que la historia tiende a repetirse de formas inesperadas y que la vigilancia constante era el precio de mantener la estabilidad democrática en un país donde las instituciones seguían siendo frágiles frente a la corrupción endémica y los intereses creados de poderosas maquinarias de poder, tanto legales como ilegales. En los meses previos a aquella fatídica madrugada de marzo, Harfuch había estado coordinando una operación de inteligencia extraordinariamente delicada, conocida dentro del círculo más íntimo de la Secretaría como Operación Espejo. El nombre había sido elegido con precisión deliberada. Se trataba de reflejar, de identificar dentro del propio aparato de seguridad a quienes estaban trabajando contra los intereses del Estado. La operación había comenzado de manera casi accidental, cuando analistas del Centro Nacional de Inteligencia detectaron anomalías en los patrones de comunicación de varios funcionarios de alto nivel. No eran evidencias concluyentes, pero sí suficientemente sospechosas como para iniciar una investigación discreta. Harfuch había asignado el caso a un equipo especial compuesto por apenas 12 personas, todas ellas sometidas a exhaustivas pruebas de confianza y lealtad, un grupo que operaba completamente al margen de las estructuras formales de la Secretaría para evitar cualquier filtración. Durante 4 meses, este equipo había trabajado en las sombras, siguiendo rastros de dinero, interceptando comunicaciones encriptadas y construyendo un mapa cada vez más detallado de lo que parecía ser una red de conspiración que involucraba a elementos de la Policía Federal, oficiales militares retirados, empresarios vinculados a contratos gubernamentales y, más inquietante aún, a figuras políticas que mantenían vínculos con organizaciones criminales. Lo que comenzó como una investigación sobre posible corrupción administrativa fue revelando, capa por capa, algo mucho más oscuro y peligroso. Los interceptores de comunicaciones descubrieron conversaciones codificadas que hacían referencia a un evento definitivo programado para la primavera de 2027. Al principio, los analistas pensaron que podría tratarse de un ataque terrorista o de una operación criminal de gran escala, quizás un intento de rescate masivo de prisioneros o un golpe contra la infraestructura financiera del país. Pero a medida que más información llegaba, filtrándose gota a gota como el agua que erosiona la piedra, el cuadro que emergía era aún más perturbador. No se trataba de un simple acto criminal, sino de un intento coordinado de desestabilización política que buscaba crear las condiciones para forzar una crisis institucional. Los conspiradores, según revelaban las escuchas y los documentos obtenidos, planeaban orquestar una serie de eventos simultáneos que incluirían el asesinato selectivo de funcionarios clave, la detonación de explosivos en puntos estratégicos de la capital, la difusión de información falsa pero convincente sobre supuestos vínculos del gobierno con el narcotráfico y finalmente el aprovechamiento del caos resultante para justificar la intervención de sectores militares que permanecían leales a intereses oscuros del pasado. Harfuch comprendió, con la claridad helada que da la experiencia en operaciones de alto riesgo, que estaba ante un complot que no tenía precedentes en la historia reciente de México. No era un simple golpe de Estado al estilo clásico latinoamericano, donde tanques rodaban por las calles y generales tomaban el palacio presidencial. Era algo más sofisticado, más adaptado a los tiempos modernos. Un golpe blando, diseñado para crear una crisis de legitimidad tan profunda que obligara a Sheinbaum a renunciar o, en el mejor de los casos para los conspiradores, a gobernar como rehén de intereses que permanecerían en las sombras. El secretario de Seguridad se enfrentaba a un dilema monumental. Cada día que pasaba sin actuar era un día más para que los conspiradores refinaran sus planes.
pero actuar precipitadamente podría alertarlos y hacer que se dispersaran, solo para reagruparse más adelante con mayor sigilo. Necesitaba el momento exacto, esa ventana temporal perfecta, donde la sorpresa y la contundencia se combinaran para desmantelar toda la red de una sola vez. Y para lograr eso, necesitaba algo más que evidencia sólida. Necesitaba el apoyo absoluto e inquebrantable de la presidenta, porque lo que estaba por pedirle implicaba acciones que rozarían los límites de lo constitucional, medidas que en manos equivocadas podrían parecer autoritarias, pero que, ejecutadas con precisión quirúrgica, serían la diferencia entre preservar la democracia mexicana y ver cómo se desmoronaba ante una conspiración perfectamente orquestada. Durante las primeras semanas de marzo, Harfuch había mantenido a Sheinbaum informada de los avances de la Operación Espejo, pero siempre de manera parcial, dosificando la información para no alarmarla innecesariamente mientras no tuviera el panorama completo. La presidenta confiaba en su criterio. Sabía que si Harfuch le ocultaba detalles, era porque aún no era el momento adecuado para revelarlos. No por deslealtad, sino por precaución operativa. Sin embargo, el viernes 16 de marzo de 2027, algo cambió dramáticamente. Uno de los infiltrados que trabajaba para el equipo especial de Harfuch, un agente que había logrado penetrar en el círculo íntimo de los conspiradores, haciéndose pasar por un oficial corrupto dispuesto a colaborar, envió un mensaje urgente a través de un canal de comunicación ultraseguro. La fecha del evento definitivo había sido adelantada. Ya no sería en abril o mayo como se había planificado originalmente. Sería el martes 20 de marzo, apenas 4 días después. Los conspiradores habían decidido acelerar sus planes porque tenían indicios, aún vagos pero preocupantes, de que podrían estar siendo vigilados. La ventana de oportunidad se había cerrado brutalmente, y ahora Harfuch tenía menos de 100 horas para actuar o ver cómo el país se sumergía en el caos. El secretario pasó todo el día del sábado en reuniones secretas con su equipo más cercano, evaluando opciones, repasando planes de contingencia, verificando cada fragmento de información obtenida. A las 9 de la noche del sábado 16 de marzo, convocó a una sesión extraordinaria en una casa de seguridad ubicada en las afueras de la ciudad, un lugar que ni siquiera figuraba en los registros oficiales de la Secretaría. Allí, con mapas desplegados sobre mesas metálicas y fotografías de los principales sospechosos clavadas en tableros improvisados, Harfuch y su equipo trabajaron durante 5 horas continuas diseñando lo que llamaron Protocolo de Neutralización Inmediata. Era un plan audaz, casi temerario en su alcance. Arrestos simultáneos de 37 personas en 7 ciudades diferentes, incautación de armamento y explosivos en 12 ubicaciones, intervención de cuentas bancarias vinculadas al financiamiento de la conspiración y, lo más delicado, la detención preventiva de 2 generales retirados y un gobernador en funciones que aparecían como piezas clave en la red. Todo esto tendría que ejecutarse con una sincronización milimétrica, en un solo operativo coordinado que comenzaría al amanecer del lunes 18 de marzo. Pero había un problema insalvable. Un operativo de esa magnitud requería la autorización directa de la presidenta, y no solo su autorización formal, sino su comprensión absoluta de lo que estaba en juego y su disposición a asumir las consecuencias políticas que inevitablemente seguirían. Harfuch sabía que estaba pidiéndole a Sheinbaum que apostara su presidencia en una sola jugada, que creyera en su palabra sin tener acceso a todas las evidencias que él había recopilado, porque no había tiempo para presentaciones formales con análisis exhaustivos y cadenas de mando. Era ahora o nunca. A las 2:15 de la madrugada del domingo 17 de marzo, después de revisar por última vez cada detalle del plan, después de confirmar que los equipos tácticos estaban en posición de alerta y que los jueces federales necesarios para emitir las órdenes de aprehensión estaban localizados y en espera, Omar García Harfuch tomó su teléfono personal, un dispositivo con encriptación militar que solo él y 3 personas más en todo el país conocían, y marcó el número privado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras esperaba que la llamada se conectara, miró por la ventana de la casa de seguridad hacia el cielo nocturno de la ciudad, donde las luces contaminantes apenas dejaban ver algunas estrellas,
y pensó en los momentos históricos que había estudiado durante su formación, esos puntos de inflexión donde una decisión tomada en cuestión de minutos determinaría el curso de años o incluso décadas. Supo entonces, con la certeza de quien ha estado cerca de la muerte y conoce el valor de cada segundo, que estaba llamando para salvar no solo un gobierno, sino la frágil continuidad democrática de su país. La llamada se conectó al tercer timbrado. La voz de Sheinbaum sonó clara, pero con el matiz inconfundible de quien ha sido arrancado del sueño, una mezcla de alerta inmediata y desorientación momentánea. Omar, dijo ella simplemente, sin preguntar qué pasaba, porque sabía que su secretario de seguridad no la llamaría a las 3 de la madrugada de un domingo, sin una razón extraordinaria. «Presidenta», respondió Harfuch con ese tono profesional que había perfeccionado durante años de dar informes bajo presión, «necesito que se vista y esté lista para recibir información clasificada de máxima prioridad. Envío un equipo de seguridad presidencial a su residencia en 15 minutos. No puede hablar con nadie más sobre esta llamada, ni siquiera con su familia. Voy en camino. Estaré ahí en 30 minutos». Hubo un silencio de 3 segundos que a Harfuch le parecieron 3 horas. 3 segundos en los que Claudia Sheinbaum procesó la gravedad implícita en cada palabra de su secretario, evaluó si esto era una paranoia exagerada o una crisis real, y tomó la decisión de confiar. «Estaré lista», respondió ella, y la llamada terminó. La historiadora Elena Castellanos Torres, quien años después tendría acceso a documentos parcialmente desclasificados sobre estos eventos y quien publicaría el estudio más exhaustivo hasta la fecha sobre lo que ocurrió esa madrugada, descubrió la existencia de esta llamada de una manera casi fortuita durante una investigación sobre un tema completamente diferente. Castellanos, especialista en historia política contemporánea de México y profesora titular del Colegio de México, estaba trabajando en 2032 en un proyecto académico sobre la evolución de los protocolos de seguridad presidencial cuando se topó con un memorándum clasificado que había sido parcialmente filtrado por una fuente anónima dentro del 1030is. Archivo de la Secretaría de Seguridad. El documento, fechado el 20 de marzo de 2027, hacía referencia a acciones preventivas autorizadas por la titular del Ejecutivo en sesión extraordinaria del 17 de marzo a las 3:47 horas. Esa referencia temporal tan específica y tan inusual llamó la atención de Castellanos. ¿Por qué una sesión extraordinaria a las 3:47 de la madrugada de un domingo? ¿Qué tipo de crisis podría justificar eso? La académica comenzó a tirar del hilo, contactando fuentes en el gobierno, entrevistando a funcionarios ya retirados que habían estado en posiciones medias durante esa administración, y poco a poco, con la paciencia del verdadero investigador histórico, fue reconstruyendo lo que había ocurrido. Según los testimonios que Castellanos logró recopilar, guardando siempre el anonimato de sus fuentes como dicta la ética periodística e historiográfica, el encuentro entre Sheinbaum y Harfuch en la residencia presidencial de Las Lomas aquella madrugada fue de una intensidad dramática difícil de exagerar. Harfuch llegó acompañado por 2 asesores de su más absoluta confianza, ambos veteranos de operaciones de inteligencia, llevando consigo 3 maletines de aluminio sellados que contenían documentos, fotografías, grabaciones de audio y análisis forenses de comunicaciones interceptadas. Durante las siguientes 2 horas y 32 minutos en el salón privado de la residencia presidencial, con el personal doméstico previamente evacuado bajo pretexto de una inspección de seguridad nocturna, Harfuch desplegó ante la presidenta el panorama completo de lo que la Operación Espejo había descubierto. Sheinbaum, quien se había vestido rápidamente con ropa casual pero apropiada, escuchó sin interrumpir durante los primeros 40 minutos mientras Harfuch presentaba metódicamente la evidencia, construyendo el caso pieza por pieza como un fiscal ante un jurado. Las fotografías mostraban encuentros secretos en restaurantes discretos, en casas de campo alejadas de la ciudad, en oficinas corporativas después de horas laborales. Las grabaciones revelaban conversaciones, donde se mencionaban cifras monetarias, fechas codificadas, nombres en clave que los analistas habían logrado descifrar. Los documentos financieros,
Trazaban flujos de dinero desde empresas pantalla hasta cuentas personales de algunos de los involucrados. Cuando Harfuch terminó su presentación, el silencio en la habitación era tan denso que casi podía tocarse. Sheinbaum se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al jardín de la residencia, donde los primeros indicios del amanecer comenzaban a iluminar débilmente el horizonte. Permaneció allí durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo 2 o 3 minutos, con las manos entrelazadas a la espalda en esa postura característica que adoptaba cuando estaba en profunda reflexión. Finalmente, sin volverse, dijo: «Si esto es cierto, Omar, estamos ante el intento de golpe más sofisticado en la historia moderna de México. Y si no es cierto, si nos equivocamos, habremos cometido el error más grave de mi administración y probablemente terminaremos ambos frente a un tribunal». Harfuch respondió con voz firme: «Es cierto, presidenta. Apostaría mi vida en ello. De hecho, la estoy apostando». Sheinbaum se volvió para mirarlo directamente a los ojos, buscando en ellos cualquier atisbo de duda o hesitación, y no encontró ninguno. Entonces, con la misma determinación con la que había tomado decisiones científicas cruciales durante su carrera académica, con la misma firmeza con la que había enfrentado a la oposición política durante sus años en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo tomó la decisión que definiría su presidencia. «Proceda con el operativo. Quiero estar informada de cada fase. Y Omar, no cometa errores. No tendremos una segunda oportunidad». Lo que siguió a partir de ese momento fue una demostración de coordinación institucional que, vista en retrospectiva, parece casi imposible de haber logrado. A las 6 de la mañana del domingo 17 de marzo, mientras la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México aún dormían o comenzaban sus rutinas dominicales, Harfuch activó el protocolo de neutralización inmediata. Los primeros en recibir la orden fueron los comandantes de las unidades tácticas especiales de la Guardia Nacional y de la Policía Federal, hombres y mujeres que habían sido seleccionados meses atrás por su lealtad comprobada y su capacidad operativa. Cada comandante recibió un sobre lacrado que contenía sus objetivos específicos, las direcciones exactas donde debían actuar, los perfiles de los individuos a capturar y las precauciones especiales que debían tomar. La sincronización era crucial. Todos los operativos debían iniciarse exactamente a las 5 de la mañana del lunes 18 de marzo, ni un minuto antes ni un minuto después. Un inicio prematuro alertaría al resto de la red. Un inicio tardío podría dar tiempo a los conspiradores de reaccionar. Durante todo el domingo, mientras en apariencia el país transcurría en su ritmo normal, con familias paseando en parques, estadios de fútbol llenos de aficionados y restaurantes repletos de comensales, en las sombras se movía una maquinaria de seguridad nacional operando en su máxima capacidad. Sheinbaum, por su parte, tuvo que mantener su agenda pública normal para no levantar sospechas. Asistió a un evento protocolario en la mañana del domingo, inaugurando un centro de salud comunitario en la delegación Iztapalapa, sonriendo ante las cámaras y pronunciando un discurso sobre la importancia del acceso universal a la salud, mientras su mente estaba en otra parte completamente, calculando escenarios, anticipando complicaciones, preparándose mentalmente para lo que vendría. Uno de los asistentes a ese evento, un periodista veterano que la había cubierto durante años, comentaría después que notó algo diferente en la presidenta ese día, una tensión apenas perceptible en sus gestos, un momento en el que pareció perder el hilo de su discurso por un segundo, pero que lo atribuyó al cansancio acumulado de la agenda presidencial y no le dio mayor importancia en ese momento. Solo después, cuando todo salió a la luz, ese periodista recordaría ese detalle y comprendería que había sido testigo de una actuación extraordinaria de una mujer sosteniendo el peso del mundo sobre sus hombros mientras fingía que todo estaba bien. El lunes 18 de marzo a las 5 de la madrugada, cuando el cielo de México comenzaba a aclarar con esos tonos azulados que preceden al amanecer, en 7 ciudades del país se activaron simultáneamente los operativos de captura. En Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, Tijuana y León, equipos tácticos ingresaron con órdenes judiciales en mano a residencias de lujo, oficinas corporativas, ranchos privados y hasta una base militar donde uno de los generales implicados mantenía su residencia. La sorpresa fue total.
Varios de los detenidos fueron capturados mientras dormían. Otros intentaron huir, pero fueron contenidos rápidamente. En uno de los casos más dramáticos, en una mansión en las afueras de Monterrey, el propietario intentó destruir evidencia digital, pero los técnicos forenses que acompañaban al equipo de captura lograron intervenir sus equipos de cómputo antes de que el borrado de información se completara. En total, 34 de las 37 personas en la lista fueron detenidas en las primeras 3 horas del operativo. Las 3 restantes no fueron encontradas en sus ubicaciones previstas, lo que generó un momento de pánico en el centro de comando que Harfuch había establecido en un búnker de seguridad en el Estado Mayor Presidencial, pero para las 9 de la mañana, 2 de esas 3 personas habían sido localizadas intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos y fueron interceptadas por agentes mexicanos en coordinación con sus contrapartes norteamericanas. La persona número 37 permanecería fugitiva durante 8 días más. Mientras los operativos se desarrollaban con precisión militar, Sheinbaum convocó a una reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional. A las 7 de la mañana, los secretarios de Defensa, Marina, Relaciones Exteriores, Gobernación y el Fiscal General de la República, junto con los principales asesores presidenciales, estaban sentados en el Salón Venustiano Carranza, mirando con expresiones que iban desde el shock hasta la incredulidad, mientras Harfuch presentaba un resumen ejecutivo de lo ocurrido. Algunos de los presentes habían sido deliberadamente mantenidos en la ignorancia hasta ese momento por razones de seguridad operativa, lo que generó tensiones inmediatas. El secretario de Gobernación, en particular, expresó su molestia por no haber sido consultado antes de un operativo de tal magnitud, arguyendo que su secretaría era responsable de la política interior y que debería haber estado en el circuito de decisión. Sheinbaum cortó la discusión con firmeza. Las decisiones de seguridad nacional extraordinarias son prerrogativa del Ejecutivo, y yo asumo completa responsabilidad por haberlas tomado con la información y el asesoramiento que consideré pertinentes. Ahora no es momento de debatir protocolos, sino de manejar las consecuencias. Era una muestra del liderazgo que caracterizaría su manejo de toda la crisis. Un liderazgo que no rehuía la confrontación, pero que tampoco se perdía en ella cuando había tareas urgentes por realizar. La noticia de los arrestos masivos comenzó a filtrarse a los medios de comunicación hacia las 8:30 de la mañana, cuando familiares de algunos detenidos empezaron a hacer llamadas desesperadas a periodistas, amigos denunciando lo que consideraban detenciones arbitrarias. Para las 9 de la mañana, las redes sociales estaban explotando con especulaciones, teorías conspirativas y acusaciones en todas direcciones. Los hashtags golpe de Estado, detenciones ilegales y México en crisis se convirtieron en trending topics no solo en México, sino internacionalmente. Grupos de oposición, algunos de ellos sinceros en su preocupación por las garantías constitucionales y otros claramente vinculados a los intereses de los detenidos, comenzaron a convocar a manifestaciones de protesta. La situación era volátil, exactamente lo que Harfuch había advertido que ocurriría y exactamente lo que Sheinbaum había aceptado como un costo necesario. A las 11 de la mañana, la presidenta convocó a una conferencia de prensa extraordinaria. Llegó al Salón Tesorería de Palacio Nacional con Harfuch a su lado, ambos con expresiones serias pero controladas, y durante 45 minutos, sin leer de un teleprompter sino hablando directamente a las cámaras, Sheinbaum explicó al país lo que había ocurrido. Su discurso fue un equilibrio magistral entre transparencia y prudencia, revelando suficiente información para justificar las acciones tomadas sin comprometer las investigaciones en curso. Confirmó que las autoridades habían desarticulado una conspiración para desestabilizar al gobierno mediante actos violentos, que existía evidencia sólida obtenida a través de métodos legales de inteligencia, que todos los detenidos tendrían acceso a defensa legal y que los casos serían manejados con total apego a la ley. Advirtió que habría intentos de desinformar al público, de presentar a los detenidos como víctimas de persecución política, pero que el gobierno presentaría en los tribunales las evidencias que sustentaban cada acción. Terminó con una frase que sería repetida innumerables veces en los días siguientes. Gobernar es tomar decisiones difíciles, y hoy tomé la más difícil de mi vida, porque el costo de no tomarla habría sido devastador para México. La conferencia de prensa generó reacciones polarizadas, como era de esperarse.
Los medios afines al gobierno la aplaudieron como un acto de coraje y responsabilidad, mientras que los medios de oposición la acusaron de autoritarismo y de fabricar una crisis para justificar una purga política. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, no sería completamente evidente hasta años después, cuando más documentos fueran desclasificados y más testimonios emergieran. En los días y semanas siguientes al operativo, el gobierno enfrentó una batalla en múltiples frentes: legal, mediático y político. Los abogados de los detenidos presentaron innumerables recursos de amparo alegando detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y fabricación de evidencias. Varios de estos recursos prosperaron parcialmente en tribunales de primera instancia, ordenando la liberación de algunos detenidos menores en la jerarquía de la conspiración, lo que generó críticas al gobierno, pero también demostró que el sistema judicial mantenía su independencia. En el frente mediático se desató una guerra de narrativas sin precedentes. Periodistas de investigación serios comenzaron a revisar las evidencias presentadas por la Fiscalía, y mientras algunos concluyeron que efectivamente había indicios sólidos de una conspiración, otros cuestionaron la interpretación de esas evidencias y plantearon escenarios alternativos donde lo que el gobierno llamaba complot podría ser simplemente una serie de contactos normales entre actores políticos y empresariales, magnificados por paranoia institucional. Académicos, analistas políticos y organizaciones de derechos humanos se sumaron al debate, algunos defendiendo las acciones del gobierno como necesarias en circunstancias extraordinarias, otros denunciándolas como un peligroso precedente que podría ser abusado en el futuro por gobiernos menos escrupulosos. Mientras la batalla pública se libraba, en las sombras continuaba la investigación. Harfuch y su equipo estaban trabajando contrarreloj para consolidar el caso, para transformar indicios en pruebas irrefutables, para rastrear el dinero hasta sus orígenes y para identificar a los financiadores últimos de la conspiración. Aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja e intrincada. Lo que descubrieron en las semanas posteriores al operativo inicial fue que la red de conspiradores era más extensa de lo que inicialmente habían detectado, pero también más fragmentada. No todos los involucrados conocían el panorama completo. Muchos eran piezas útiles que habían sido manipuladas sin comprender totalmente en qué estaban participando. Había capas de compartimentación que protegían a los verdaderos arquitectos del plan. Los dos generales detenidos, por ejemplo, resultaron ser intermediarios más que líderes, hombres que habían sido reclutados con promesas de restaurar lo que ellos veían como el orden apropiado, pero que recibían instrucciones de figuras que permanecían ocultas. El gobernador arrestado había facilitado logística y protección en su estado, pero claramente actuaba bajo presión, combinación de sobornos y amenazas, y eventualmente cooperó con las autoridades entregando información que llevó a nuevos descubrimientos. Uno de los giros más dramáticos ocurrió en abril de 2027, cuando el análisis forense de las comunicaciones interceptadas reveló que había habido contactos entre algunos de los conspiradores y elementos de servicios de inteligencia extranjeros. Esto elevó la crisis a un nivel de seguridad nacional completamente diferente. Si lo que inicialmente pareció un complot doméstico tenía dimensiones internacionales, las implicaciones eran enormes. Sheinbaum tuvo que tomar decisiones delicadísimas sobre cómo manejar esto, porque acusar directamente a gobiernos extranjeros sin evidencia absoluta podría generar un incidente diplomático de proporciones, pero ignorar las conexiones internacionales sería negligente. Se optó por un camino intermedio. A través de canales diplomáticos confidenciales, el gobierno mexicano compartió con ciertos aliados la evidencia de interferencia externa, no para acusarlos públicamente, sino para dejar claro que México era consciente de lo ocurrido y esperaba que esa interferencia cesara inmediatamente. Al mismo tiempo, se reforzaron los protocolos de seguridad en instalaciones críticas y se implementó un programa acelerado de depuración de elementos corruptos o comprometidos en las instituciones de seguridad e inteligencia. La captura de la persona número 37, el último fugitivo de la lista original, ocurrió el 26 de marzo en circunstancias casi cinematográficas que Castellanos documentó meticulosamente en su investigación. Se trataba de un empresario financiero que había logrado salir del país antes del operativo inicial usando documentación falsa, y que se había refugiado en una nación centroamericana con la que México no tenía tratado de extradición. Durante 8 días,
Agentes mexicanos y socios internacionales de Interpol lo rastrearon por 3 países, siguiendo el rastro de sus transacciones bancarias y sus comunicaciones digitales. Finalmente fue localizado en una villa privada en una playa remota y mediante una operación que involucró negociaciones diplomáticas aceleradas y una orden de expulsión emitida por el gobierno local presionado por Estados Unidos, fue retornado a México. Durante su detención, este empresario dio una entrevista improvisada a un periodista que casualmente estaba en el aeropuerto donde fue capturado, y en ella proclamó su inocencia absoluta, denunció lo que llamó una cacería de brujas del gobierno mexicano y prometió que la verdad eventualmente saldría a la luz. Sus palabras, dramáticas y emotivas, generaron una nueva ola de debate público sobre si todo esto era realmente un complot desarticulado o un abuso de poder gubernamental. Ahora, 5 años después de aquellos eventos, cuando los historiadores intentamos analizar fríamente lo ocurrido, nos enfrentamos a un caso extraordinariamente complejo que resiste interpretaciones simples. La evidencia presentada en los tribunales, parte de la cual ahora es de dominio público gracias a procedimientos legales y solicitudes de transparencia, sugiere fuertemente que sí existió una conspiración de dimensiones considerables. Los documentos financieros muestran transferencias millonarias sin justificación comercial aparente, las conversaciones interceptadas contienen referencias inequívocas a acciones violentas planificadas, y varios de los detenidos eventualmente confesaron su participación a cambio de reducción de sentencias, aunque sus defensores argumentan que estas confesiones fueron obtenidas bajo presión psicológica. Por otro lado, críticos del gobierno señalan que nunca se encontraron los explosivos que supuestamente iban a ser utilizados, que las armas incautadas no eran diferentes de las que muchos ciudadanos poseen legalmente y que algunos de los encuentros catalogados como reuniones conspirativas podrían haber sido simples juntas de negocios o sociales interpretadas maliciosamente. Este debate probablemente continuará durante décadas, como ocurre con todos los grandes eventos controvertidos de la historia. Lo que resulta innegable, sin embargo, es el impacto que estos eventos tuvieron en el gobierno de Sheinbaum y en la política mexicana en general. La presidenta emergió de la crisis con su autoridad paradójicamente fortalecida ante algunos sectores y debilitada ante otros. Quienes la apoyaban la veían ahora como una líder decisiva, capaz de tomar acciones contundentes para proteger la estabilidad institucional, una cualidad que México había echado de menos en administraciones previas, caracterizadas por la indecisión o la complicidad con intereses oscuros. Sus detractores, por el contrario, la acusaban de haber cruzado líneas peligrosas, de haber establecido precedentes autoritarios y de haber utilizado la maquinaria del Estado para perseguir opositores políticos bajo el pretexto de seguridad nacional. Esta polarización marcaría el resto de su sexenio y contribuiría a las tensiones políticas que México experimentaría en los años subsiguientes. Harfuch, por su parte, consolidó su posición como el hombre fuerte del gobierno en materia de seguridad, pero también se convirtió en una figura profundamente polarizante, admirado por unos como un héroe que salvó la democracia y vilipendiado por otros como un represor que había abusado de su poder. La relación de confianza absoluta entre él y Sheinbaum, forjada en aquella madrugada del 17 de marzo, permanecería intacta, pero también los aislaría progresivamente, creando un círculo cada vez más cerrado de toma de decisiones que algunos analistas identificarían como uno de los problemas estructurales de la segunda mitad de esa administración. Comparar este evento con otros episodios de la historia mexicana resulta instructivo para comprender su singularidad. México ha vivido múltiples intentos de desestabilización a lo largo de su historia republicana, desde los pronunciamientos militares del siglo XIX hasta los movimientos sociales reprimidos violentamente en el siglo XX, pasando por los asesinatos políticos que marcaron la última década del milenio pasado. Sin embargo, lo ocurrido en marzo de 2027 representó algo cualitativamente diferente. Fue un intento de golpe adaptado a la era digital, donde la violencia física tradicional se combinaba con guerra informativa, manipulación financiera y operaciones de inteligencia sofisticadas. En ese sentido, puede compararse más apropiadamente con casos internacionales recientes,
como los intentos de desestabilización en democracias emergentes de Europa del Este o América Latina, donde actores externos e internos colaboran para crear crisis que beneficien a ciertos intereses. La diferencia crucial en el caso mexicano fue la capacidad de las instituciones, específicamente de Sheinbaum y Harfuch, de detectar la amenaza a tiempo y neutralizarla antes de que se materializara completamente. Esta capacidad de anticipación y acción preventiva es extremadamente rara en la historia política, donde lo normal es que los gobiernos reaccionen a crisis ya desatadas en lugar de prevenirlas. El legado de aquella madrugada del 17 de marzo continúa manifestándose en la política mexicana contemporánea de formas múltiples y a veces contradictorias. Las reformas a los servicios de inteligencia que se implementaron en los meses posteriores al operativo modernizaron significativamente las capacidades del Estado mexicano para detectar amenazas, pero también generaron preocupaciones legítimas sobre vigilancia excesiva y potencial abuso de tecnologías de monitoreo. Los protocolos de emergencia que se activaron esa madrugada se convirtieron en parte permanente del Manual de Operaciones de Seguridad Nacional, pero críticos argumentan que normalizaron prácticas que deberían ser absolutamente excepcionales. La confianza mutua que demostraron Sheinbaum y Harfuch se ofreció como modelo de coordinación efectiva entre liderazgo civil y operadores de seguridad, pero también suscitó debates sobre los límites apropiados entre ambas esferas y los riesgos de que el poder ejecutivo confíe demasiado en una sola figura del aparato de seguridad. Estos debates no son triviales ni meramente académicos. Son fundamentales para definir cómo México equilibra seguridad y libertad, eficacia gubernamental y controles democráticos, acción decisiva y deliberación cuidadosa. Las personas directamente involucradas en estos eventos han mantenido en su mayoría un perfil discreto al hablar públicamente de lo ocurrido. Sheinbaum en entrevistas posteriores ha defendido consistentemente sus decisiones, argumentando que actuó con la información disponible y que el resultado, la prevención de una crisis mayor, justifica las acciones tomadas, aunque reconoce que fueron extraordinarias y que en circunstancias normales hubiera preferido mayor deliberación y participación de otras instituciones. Harfuch ha sido aún más reservado, limitándose a declaraciones breves que enfatizan su compromiso con la legalidad y su conciencia de que operó en zonas grises donde la ley no siempre ofrece respuestas claras. Varios de los detenidos, después de cumplir sentencias reducidas a cambio de cooperación, han ofrecido sus versiones de los hechos, algunas admitiendo culpabilidad en acciones delictivas, pero negando que hubiera una conspiración coherente del alcance que el gobierno describió, alegando más bien que eran actores dispersos con agravios legítimos contra el gobierno, que fueron artificialmente conectados por investigadores ansiosos de encontrar un complot. Estas versiones contradictorias alimentan la dificultad de establecer una narrativa histórica definitiva, recordándonos que la historia no es una ciencia exacta, sino una interpretación constante de evidencias parciales y testimonios sesgados. Una pregunta permanece en el centro de todo análisis sobre estos eventos. Una pregunta que probablemente no tendrá respuesta definitiva durante décadas, si es que alguna vez la tiene. ¿Realmente estábamos al borde de una crisis catastrófica que fue heroicamente prevenida? ¿O fue todo una exageración paranoica de amenazas reales pero manejables que se utilizó para justificar una expansión innecesaria del poder gubernamental? Las evidencias disponibles apoyan la primera interpretación, pero no la prueban más allá de toda duda razonable. Es posible que ambas cosas sean parcialmente ciertas, que existiera una conspiración genuina pero de alcance menor al que el gobierno creyó, y que la respuesta gubernamental, aunque justificada en sus líneas generales, haya excedido, en algunos aspectos, lo estrictamente necesario. Esta ambigüedad es incómoda para quienes preferimos narrativas claras de buenos contra malos, de amenazas inequívocas y respuestas proporcionadas, pero es precisamente esta ambigüedad la que hace de estos eventos un objeto de estudio histórico tan rico y la que nos obliga a mantener la mente abierta a múltiples interpretaciones sin renunciar al juicio crítico basado en evidencias. Mirando este episodio desde la perspectiva de 2032, podemos ver cómo aquella llamada telefónica
a las 3 de la madrugada del 17 de marzo de 2027 se convirtió en un punto de inflexión no solo para el gobierno de Sheinbaum, sino para la trayectoria política mexicana de las últimas décadas. Marcó el momento en que México decidió, a través de sus instituciones, que enfrentaría proactivamente las amenazas a su estabilidad democrática en lugar de esperar a que se materializaran. Definió los términos del debate sobre seguridad nacional para los años venideros y reveló, tanto en sus aciertos como en sus excesos potenciales, los dilemas eternos de gobernar una democracia en tiempos de amenazas reales o percibidas. La historia aún está escribiéndose. Documentos adicionales serán desclasificados con el tiempo, testimonios nuevos emergerán, y cada generación reinterpretará estos eventos a la luz de sus propias preocupaciones y valores. Pero lo que no cambiará es el hecho fundamental. En una madrugada de marzo, dos figuras del poder mexicano tomaron decisiones que afectarían el curso de su país, y el resto de nosotros seguimos años después tratando de comprender completamente qué significaron esas decisiones y si en última instancia fueron las correctas.